el cardiólogo, ¿no? Ya sus parámetros, cuando hay enfermedades tipo coartación de la aorta, diferentes patologías, ya el especialista hace esas mediciones. Pero nosotros a nivel primario tomamos las presiones a nivel de brazo izquierdo, ¿no? Y en diferentes posiciones, tanto sentada, que es la más adecuada, que ya está con los pies en los, como se dice, sobre el piso, ¿no? Y el brazalete a nivel cardíaco, ¿no? Y lo otro sería, si, como se dice, la presión está alta, pasamos al otro brazo y comparamos los brazos. Y la otra posición sería parada, ¿no? Parada la presión. Doctor, se ve casos a veces que por nerviosismo, cuando acuden los pacientes para hacerse controlar la presión, esto tienden a subir. ¿Eso a qué se debe? Hay unos factores neurológicos, neuroadrenérgicos, donde el ser humano genera adrenalina, ¿no? Esta adrenalina hace que nuestra presión, nuestro volumen, y como se dice, aumente, ¿no? Y aumente la presión arterial. Entonces, esto consecuencia del temor, la ansiedad de nuestro paciente, a que le digan qué es lo que tiene, ¿no? El médico. Entonces, para eso ya le explicamos de repente a esa toma de presión arterial alta. No quiere decir que la primera toma ya podamos diagnosticarla como hipertensión. Se dice que debe de haber 2 o 3 tomas de presiones altas en diferentes consultas para sospechar ya en una persona que tiene la presión alta. ¿Y esto qué complicaciones puede traer a la larga? Bien, un mal tratamiento de repente que pueda llevar nuestro paciente o aquella persona que no sabe de repente que tiene la enfermedad, las complicaciones es a nivel de todo nuestro organismo. Especialmente estamos en lo que es la aterosclerosis. Entonces la aterosclerosis va a ser consecuencia de una hipertensión arterial alta o viceversa, ¿no? Lo otro es que el infarto de miocardio, o sea, las arterias coronarias colapsan, entonces va a haber ya no un pasaje de la sangre hacia un determinado territorio de nuestro corazón, y por tanto nuestro corazón no va a tener irrigación, ¿no? Entonces va a necrosarse, ¿no? Entonces también hay lo que se llama a nivel ocular la retinopatía hipertensiva. Esto hace que en el futuro, hasta que nos podamos quedar, incluso falta de la visión, entonces nos podemos quedar ciegos. Lo otro a nivel renal, ¿no? Los riñones son sensibles a la hipertensión arterial porque son arterias pequeñísimas, entonces va a haber daño renal. También hay lo que a nivel cerebral, los accidentes vasculares, entonces va a haber derrames cerebrales. ¿Por qué? Porque estas pequeñas arterias no van a soportar la presión alta del paciente que no tiene buen control de su hipertensión. Entonces se va a ver lo que se llama el infarto o derrame cerebral a nivel cerebral. O sea, existe esa tendencia de que cuando la presión es demasiado fuerte pueda terminar en un preinfarto o en un infarto. ¿Es así, doctor? Lo que denominamos el infarto es a nivel a nivel de corazón o a nivel de cerebral. No tenemos un sistema colateral de irrigación. Por tanto, si se obstruye una arteria, entonces ya no va a haber un pasaje de la sangre. Entonces, al no haber el pasaje de la sangre, va a haber una isquemia, o sea, se va a necrosar, no va a tener irrigación, no va a tener cómo alimentarse esa parte del tejido, y por tanto, entonces parte del corazón se muere, ¿no? O parte del cerebro también es afectado, y como consecuencia da de repente parálisis de una hemiplegia, ¿no? O otros a veces nos quedan sin el habla, ¿no? En lo que nosotros llamamos el infarto cerebral. ¿Eso es lo que comúnmente conocemos nosotros como torcimiento de cara? ¿Es eso, doctor? No, eso es diferente. Eso es diferente porque eso se llama, el término médico, el parálisis a frigori, ¿no? Es una parálisis facial. Claro, una parálisis facial. Muy interesante, doctor. Lo otro que todavía se me queda en duda, cuando hemos hablado de la sintomatología, se ha visto pacientes, o sea, cuando se les sube la presión,
cambian del color de su piel, pareciera que se estuvieran hinchando, sus venas vibran, las venas de acá de la cabeza vibran, ¿no? Eso es una sintomatología característica de que vaya a venir un infarto, o es una característica de que la presión es demasiado alta. Muy bien, entonces cuando explicamos al principio la presión arterial, ¿de qué depende? Depende de la cantidad del volumen que pueda tener la sangre, ¿no? Por ejemplo, si nosotros consumimos sal, que es un factor de riesgo que me olvidé enseñarle en los factores de riesgo, el consumo de sal excesivo hace que retengamos más líquido, entonces va a haber más líquido, ¿no? Y la otra va a ser la parte de la arteria. Si la arteria tiene mayor resistencia, o sea, más duro, entonces va a tener que el corazón bombear más. Entonces depende del volumen y de la resistencia. O sea, estas presiones van a depender del volumen y de la resistencia. Entonces, cuando el volumen está aumentado, entonces va a ser claramente, ¿no? Es como poner una manguerita, ¿no? Delgada, pequeña, y le aumentamos una chorro de un caño de media pulgada. Exacto, entonces va a hacer que se dilate esta arteria, ¿no? Y va a ser, por lo tanto, como una sensación de rompimiento, ¿no? O sea, y es lo que pasa a veces en las arterias pequeñitas que tenemos a nivel cerebral. Entonces, a nivel cerebral se producen estos daños, estas microhemorragias, y por lo tanto va a producir una hemorragia a nivel intracerebral, ¿no? Una persona que sufre de arteriosclerosis es propensa a estos cambios de presión. Así es, la arteriosclerosis es el acúmulo o el ateroma que nosotros llamamos, el acúmulo de grasa que están a nivel del canal de la arteria. Entonces, esto por lo mismo que ya lo va a volver más rígido, entonces va a hacer que la resistencia sea mayor, entonces va a hacer que el corazón bombee con mucho más fuerza. Entonces, eso sí predispone, o viceversa, ¿no? La arteriosclerosis o predispone a que haya hipertensión arterial, como también la hipertensión hace que haya la arteriosclerosis. O sea, van casi de la mano. Así si es. no hay uno, hay lo otro. Así es. Eso, por lo tanto, es bastante peligroso una persona que padezca de arteriosclerosis. ¿Esta arteriosclerosis a qué se debe? ¿Cómo se forma? Bueno, son acúmulos de grasa, ¿no? Es como decirle, comúnmente a veces comparamos para que el público televidente de repente compare con las cañerías antiguas que nosotros instalamos, que era de material galvanizado. Vemos el óxido. De igual manera, nuestras arterias, de esa forma, se forma un tipo de grasa, se acumula. Y a veces también, cuando la presión ya está muy elevada, estos ateromos o cúmulos de grasa salen, y eso es lo que produce el infarto, o también el infarto del corazón, lo que produce también a nivel cerebral, ¿no? O sea, la ilusión de las arterias. O sea, no es sufrir de la arteriosclerosis o sufrir de una presión arterial alta, no es cosa de juego, es bastante serio, doctor, de acuerdo a lo que usted nos viene indicando, ¿no? En todo caso, ¿podría decirnos cuáles serían las medidas preventivas para evitar este tipo de enfermedad, de patología? Muy bien. Lo primerito es mantener el peso adecuado. Como dijimos, tenemos que tener un peso adecuado. Ahora nosotros, mediante una fórmula del índice de masa corporal, lo ideal es de 18.5 a 25. ¿No? Son índices que nosotros debemos obtener. Predispone a, cuando el paciente tiene mayor de 30, el índice de masa corporal, a que tenga ya las complicaciones, ¿no? de la hipertensión, como ya los hemos mencionado. También tenemos que limitar el consumo de la sal. Tenemos que limitar el consumo de los carbohidratos finos y de las grasas, ¿no? También tenemos que realizar ejercicio físico, por lo menos unos 30 minutos diarios, ¿no? 5 veces a la semana. Dice la bibliografía, cumplir con el tratamiento adecuado como lo indica su médico tratante, no automedicarse, ¿no? Por eso a veces persiste la hipertensión, de repente a no controlarse bien nuestros pacientitos. Ante cualquier duda, una sintomatología nueva, el paciente tiene que acudir a su médico tratante. También llevar consigo un registro de sus presiones es muy importante,
porque a veces, como mencionamos en los métodos, es necesario que el hipertenso sepa tomar su medida de su presión arterial. Y él tiene que venir con sus presiones y decirnos, ¿no? Estas presiones estoy manejando, doctor, de repente no es el adecuado ya el tratamiento farmacológico, ¿no? Entonces, tenemos que nosotros autoeducarnos, autoinformarnos, ¿no? También tenemos que mantener un adecuado control médico. Tenemos que tener el cuidado ya de no fumar, de tomar adecuadamente, no exagerar, no usar drogas. Conocer sobre la hipertensión, como lo dije, educarse mediante informaciones como este medio. Tenemos que de repente buscar información en nuestro centro de establecimiento de salud, investigar, preguntas de repente, ¿qué es la novedad? Siempre el hipertenso tiene que estar sobre eso, porque es una enfermedad crónica, es una enfermedad que prácticamente el 90%, como dije, son de tipo primario, entonces tiene que tener necesariamente tratamiento de por vida. O sea, al decirme que es crónica, me está diciendo que no es curable, es una enfermedad incurable. Así es. En la gran mayoría, como le dije, en los tipos de hipertensión, la que es esencial o primaria, que es el 90%, así lo definimos como una enfermedad crónica, ¿no? La hipertensión. Entonces es el tratamiento de por vida, o sea, no es porque ya me siento bien y ya dejo de tomar las pastillitas, ¿no? Entonces, otra recomendación y otra prevención para el sexo femenino, de repente, si usa métodos anticonceptivos y es hipertensa, tiene que dejar el método anticonceptivo. Y en el caso de los varones que utilizan esta pastilla, el Viagra. El Viagra, ¿es recomendable? Tampoco sería recomendable en todo caso. Estos casos de estos métodos, de este tipo de estimulación que utiliza el varón, lo puede utilizar aquel hipertenso cuando esté controlado. ¿Por qué? Porque antiguamente el Viagra fue utilizado, el sildenafil fue utilizado para las personas hipertensas, ¿no? Ya con las investigaciones posteriores vino que tenía este tipo de beneficios a nivel de los cuerpos cavernosos, a nivel de este tipo de irrigación. Entonces, si exageramos en la toma, tenemos presentaciones diferentes, ¿no? de este medicamento. Si exageramos la toma, va a venir esos problemas cardíacos, ¿no? a un hipertenso no tratado o no controlado. Esto quiere decir que entonces el hipertenso puede hacer uso de este Viagra, pero de una manera controlada. Eso significa una vez al mes, una vez cada trimestre, una vez al semestre, una vez al año. Eso es ya particular, ¿no? Cada persona somos diferentes, entonces tenemos que tener nuestro control médico y el colega ya le dirá las indicaciones, ¿no? Cómo debe usarlo este medicamento, porque no podemos generalizar, ¿no? La toma de este medicamento, porque cada persona somos diferentes, ¿no? Esto también nos trae a colación, así como vimos las enfermedades que van junto a veces con la presión, la diabetes. Ya un diabético, como sabemos, tiene efectos malos también en la microcirculación, y ahí también se puede utilizar este medicamento, ¿no? Beneficios a nivel del diabético, ¿no? Entonces, cada persona es diferente, entonces cada persona debe ir a su médico tratante, donde le va a indicar cómo se puede utilizar estas pastillas. Claro, cada cuerpo actúa o reacciona de diferente manera, eso es muy cierto. Como tan cierto es de que pasamos a unos comerciales y regresamos. Señora, ¿sabe lo que le produce el dengue? ¿A usted y a su familia? Le produce fiebre alta, dolores de cabeza, dolor de ojos, dolor de huesos muy fuerte. Y cuando es grave, hay sangrado. Por eso lava y cepilla bien los recipientes para el agua. Y tápelos para que el zancudo no pueda entrar. Recuerde que también debemos poner arena húmeda en los floreros. Si no hay zancudos, ¡hay dengue! Ministerio de Salud. El Perú avanza. El embarazo es una etapa muy importante en la vida de una mujer. Por eso, desde el momento que se ausente la regla, deberás acudir a tu atención prenatal al centro de salud más cercano. Y así evitarás complicaciones en el periodo del embarazo. Por eso, cuando tengas dolores de cabeza, zumbido de oídos e hinchazón de pies,
Busca atención oportuna de inmediato. En el centro de salud te brindaremos la información necesaria para el cuidado de tu embarazo. Maternidad saludable, segura y voluntaria. Compromiso de todas y todos. Fue un mensaje del Ministerio de Salud.